su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Qué bondadoso y misericordioso es el Señor al concedernos una vez más estar aquí con ustedes para traer un estudio más de la palabra de Dios. A través de la guía de la lección de escuela sabática que estudiamos en la iglesia de Nimiento. Es para nosotros un privilegio y un honor poder llegar hasta sus hogares o al lugar donde nos escuche, ya sea en el trabajo o a lo mejor va manejando, no sabemos, pero donde quiera que usted esté, queremos desearle que el Señor le bendiga y que el estudio de esta lección de este día, como es miércoles, pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Ese es nuestro deseo y le pedimos al Señor que así sea. También hoy tengo el honor y el privilegio que me acompaña una miembro de nuestra iglesia, nuestra hermana Carolina Molina, a quien le damos una bienvenida. Ella es una fiel miembro de nuestra iglesia también. Es muy activa como diaconisa y en el departamento de obra médico-misionera. Y quisiéramos preguntarle cómo se ha sentido, mi querida hermana, al servir al Señor y también cómo conoció usted la verdad. ¿Por qué medio conoció usted la verdad de la palabra de Dios, hermana? Gracias, hermano. En este día, bueno, tengan todos un feliz miércoles y que el Señor nos acompañe en el resto de este día. Amén. Pues yo conocí el mensaje de los 3 ángeles por medio de la radio. Amén. La radio fue que empezó a hacer la obra conmigo y con mi esposo. Entonces, apenas hace un año que nos bautizamos en la iglesia y estamos muy agradecidos con Dios porque gracias a Él, en su misericordia nos encontró. Nosotros andábamos perdidos y Él en su amor tuvo a bien rescatarnos. Y que este día sea de bendición, lo que vamos a aprender, tanto nuestros hermanos como amigos que nos escuchan, que sea el Espíritu Santo que haga la obra en cada corazón que nos escucha. Así es. Hermana Carolina, pues es una bendición, ¿verdad?, que esté con nosotros, compartiendo hoy la enseñanza que una vez usted escuchó a través de esos ministerios, como es la radio. Sí. La radio 990, por aquí en el área de Dallas, es donde se transmite esos estudios y muchas otras verdades que nos hemos propuesto predicar a aquellos que no conocen. Y uno de esos frutos de esa radio, de la 990, de aquí en el área de Dallas, Texas, pues es la familia Molina. Amén. Ellas por ahí moviéndole al túnel encontraron esa difusora. Sí. Y hermanos, una vez que ellos encontraron esa verdad, se aferraron a esa verdad, conocieron la iglesia y hoy, gracias a Dios, no solamente son miembros de esta iglesia, pero están aquí compartiendo con nosotros, con todos ustedes, el estudio de la palabra de la lección. Amén. Y bien, hermana Carolina, pues qué gusto nos da tenerla aquí con nosotros. Gracias. Vamos entonces a estudiar la lección de este día, miércoles, Sí. 2 de mayo. Tan pronto se va el tiempo, ¿verdad? Ya vamos casi a mitad del año. Así es. Entonces, antes de comenzar, pues elevamos una plegaria de oración al Señor. Pidámosle a aquel que prometió darnos, aquel Dios que nos guía toda verdad, que nos enseña la verdad, que es el Espíritu Santo. Amén. Ore, hermanita, entonces haga la oración para comenzar el estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre, Amén, Señor. así sea. Gracias porque en tu amor y misericordia nos has dado un día más de vida, porque nos dio el don de la vida, Señor, ese aliento de aire puro que nos das cada mañana. Cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor, y aquí es muestra de que tú nos amas. Señor, en este estudio quiero pedirte que seas tú el que hable por nosotros, que el Espíritu Santo toque a todas esas personas que están escuchando este mensaje, Señor, y que también nosotros podamos aprender cada día más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanita, ¿nos puede dar el título de la lección de hoy? Claro que sí, es la necesidad de un libertador. Qué título, ¿verdad? Tan interesante. Tan importante. Tan importante. Yo creo que todos tenemos esa necesidad, ¿verdad? Sí, de un libertador. de un libertador. Bien, el inciso A trae como pregunta para comenzar la lección del miércoles. Dice, ¿qué amargas consecuencias siguieron la idolatría de Israel
durante el tiempo de los jueces. Así es. Bien, vamos a buscar entonces en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 5, hermana, y si le puede dar lectura. Sí. Vamos a leer, vamos a meditar en esta palabra. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y los entregó en las manos de los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y aún los hijos de los orientales subían contra ellos. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, y hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarlas. Sí, nada más. Qué interesante que al inicio de la lectura bíblica nos dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo. Y luego dice que el Señor los entregó en mano de esas naciones paganas. Sí. ¿Pero para qué? Para que esas naciones paganas se aprovecharan de ello. Exacto. La pregunta decía, ¿qué amargas consecuencias, Qué amarga, hermano, por... siguieron a la idolatría? Aquí estamos viendo la historia del pueblo de Israel. Sí. Que una vez que fue fuerte, una vez que entró a Canaán con esa fuerza que todas las naciones temblaban ante su presencia, imagínense todas, cuando Jericó se dio cuenta que Israel cruzó bueno, ya es bien escuchado, del Mar Rojo, ¿no? Y de Egipto y todo lo que había pasado con Egipto, pero cuando se dio cuenta que estaba cruzando, que ya había cruzado el río Jordán, sí, empezó a temblar. Jericó empezó a temblar, siendo con esas murallas tan grandes. Aún pensaban que sus murallas eran invencibles, pero para lo que el hombre es imposible, para Dios Dios todo es posible. Exactamente. Entonces, Y ahora vemos al pueblo de Israel ya no lo vemos como ese pueblo que entró victorioso para vencer y destruir al paganismo y a los paganos. Ahora lo vemos derrotado aquí. Ahora es todo lo contrario. Todo lo contrario, hermanita, pero fíjese, ahora están sufriendo las amargas consecuencias. ¿Cuáles fueron una de esas amargas consecuencias? Bueno, aquí hay muchas, ¿verdad? Pero citamos algunas, por así decirlo. Que adoraron a los dioses paganos, fue una de ellas, yo creo la principal, porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios celoso con nosotros, porque Él quiere que nuestra adoración, nuestros pensamientos, todo lo que Él nos da, mejor dicho, sea para Él, para agradarle a Él. Y yo creo esta es una de las consecuencias más grandes que el pueblo de Israel cometió. ¿Sabe qué, hermana Carolina? Pensaba en esto, ¿no? Mientras analizábamos esta lección, mientras yo la analizaba, pensaba, por lo que se ve aquí, el pueblo de Israel como que antes estaba protegido por un cerco. Sí. Y ese cerco que Dios había puesto alrededor de eso era un cerco que causaba temor a las naciones. Pero aquí ya no causa temor a las naciones. No, ahora los medianitas se aprovechan y hacen con ellos lo que quieren. Sí, y como que ese cerco fue destruido. Y yo me ponía a pensar, ¿en qué manera nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, también, a lo mejor poco a poco sin saberlo o sin darnos cuenta, podemos quitar el cerco de protección que el Señor tiene alrededor de nosotros? Cuando, por ejemplo, desobedecemos su ley. Así es. Porque si obedecemos su ley, sus promesas son grandes, porque Él ve que lo ponemos a Él en primer lugar. Entonces, y Él nos suple en todo, nos da fortaleza espiritual cuando estudiamos su palabra, cuando oramos. Entonces nos mantenemos comunicados con Él cada instante. Así es. Entonces, hay un versículo, hermana, no sé si usted se acuerde de este versículo que se encuentra en Salmos 91. Salmos 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, estar bajo ese abrigo protector, bajo ese manto protector de Dios, es exactamente lo que usted dijo.
estudiando su palabra, teniendo una relación con el Señor, orando, asistiendo a las reuniones de culto. Sí. Eso es estar en una relación íntima con el Señor. Porque ¿a qué vamos a la iglesia si no es encontrarnos con el Señor? Exacto. A escuchar su palabra, ¿no? Sí, y a Él le agrada cuando en la mañana lo primero que hacemos es darle gracias a Él, Así darle la es. gloria a Él, que por sus misericordias que son nuevas cada mañana, nosotros estamos en pie. Así Y cuando oramos y le pedimos al Señor, ayúdame a entender tu palabra, Él es grande en sabiduría. Así es. Pero aquí parece que el pueblo de Israel había perdido Ese primer ese amor. privilegio Sí, de que el Señor los protegiera, porque ahora vemos las consecuencias de haberse apartado del Señor, hermana, de haber dejado por haberse ido al paganismo, idólatras. Ahora las consecuencias, una de las consecuencias que yo veo aquí es que contra ellos prevaleció la mano de Medián, de esta Medián, nación ajá. pagana contra ellos. Y luego dice, una de las consecuencias es que tuvieron que huir de sus casas. Ajá. Imagínense nada más, tener que huir, todo. dejar todas sus casas, sus pertenencias, porque ahora no tenían la protección de Dios. Y una de las consecuencias por haberse apartado del Señor, ahora tuvieron que irse de sus casas. ¿A dónde se fueron? Dice. A las cuevas. Se fueron a los montes y A allí los se hicieron montes. cuevas. Ujú. Dice que se hicieron cuevas y cavernas. Esto es triste porque esa es una de las consecuencias, el haberse apartado del Señor, tener que huir de su hogar, de su Dejar familia, todo. dejar todo. Otra de las consecuencias que vemos aquí es que sus sembradíos que ellos tenían Todo. eran destruidos por esta Le gente. quitaban todo, Así los de que, dejaban sin nada, y luego no solamente, sino que los atacaban, los golpeaban y bueno, hermana, Es tremendo. terribles consecuencias. Sí. Aquí vemos, si podemos contar las consecuencias, pues hay Son como unas 5 o muchas, 6, son ¿verdad? muchas. Ujú. Dice que no solamente eso, sino que dice que ese campamento terrible de ese pueblos paganos se acercaban a ellos, dice que no dejaban nada que comer en Nada, Israel. no les dejaban nada No, de les sus dej- cultivos. les quitaban también su ganado. Sus ovejas, sus bueyes, sus asnos, todo les quitaban. Ah, Y eran como langostas, que las langostas se comen todo. se comían todo. Cuando todo. llegaban y se acampaban ahí, cuando se iban, quedaban devastados ahí, Devastado, que el pueblo ya no tenía. Sí, Hermana, ¿y todo esto por qué? Las Las terribles consecuencias consecuencias. de la idolatría. exacto. Esa era la pregunta. Sí. Y bueno, que mire que la notita, hermana, que está aquí enseguida, o si usted tiene otro comentario, pues puede con gusto ponerlo, ¿verdad? Pero tenemos la nota también que nos corrobora lo que estamos platicando. Sí. Dicen, en Patriarcas y Profetas es el comentario de la hermana G. de White. Dice, los feroces y salvajes habitantes del desierto invadían la tierra con sus rebaños y manadas en grande multitud, como langostas. Lo que usted estaba Ajá, diciendo. lo que estábamos diciendo, dice, claro. como plaga devoradora, se desparramaban por toda la tierra, desde el río Jordán hasta la llanura filisteas. Llegaban tan pronto como las cosechas principiaban a madurar y permanecían allí hasta que habían recogido los últimos frutos de la tierra. Imagínense cuán grande maldad les hacían a los israelitas. Y dice, despojaban los campos de sus abundancias, saqueaban y maltrataban a los habitantes y luego se volvían a los desiertos. Los israelitas que vivían en el campo abierto se veían así obligados a abandonar sus hogares y a congregarse en pueblos amurrallados para buscar asilo en las fortalezas y hasta refugiarse en cuevas y entre los baluartes rocosos de las montañas. Qué terribles consecuencias Tremendas el haberse consecuencias. apartado del Señor. Sí, Sabe que hoy en día yo veo mucha gente que se aparta de Dios. sí, Por X razón, por muchas razones, ¿no? Pero cuando nos apartamos de Dios y nos vamos al mundo, por ejemplo, ¿cuánto ejemplo no podemos ver en esta situación, verdad? Sí. En esta lección que el pueblo de Israel también aquí se apartó del Señor y hoy vemos las consecuencias. Pero esto a mí me llama la atención porque cuando nosotros nos apartamos del Señor y todo nos va bien, pues ni nos acordamos de ni Dios. nos acordamos de él. Pero esto lleva a que ellos se acuerden del tiempo pasado. Sí, Y se acuerden, entonces se van a acordar de qué? De Dios. de Dios. Entonces, sigue diciendo aquí una pregunta, hermana. Sí. ¿Qué hicieron finalmente los israelitas?
¿Y qué respuesta misericordiosa recibieron? Vamos a ver Vamos qué, a qué leer fue lo que hicieron. ¿Qué fue lo que Que recibieron? toda esta consecuencia que hemos visto, Ajá. ¿no? De De- esta consecuencias de que Del siguieron a su pecado. idolatría de pecado, Sí. por apartarse del Señor, que los medianitas, y me llama la atención lo que dice el Espíritu, porque decía, la nota que está ahí dice que los feroces y salvajes habitantes del desierto les causaban todos estos problemas. Bien, la pregunta decía, el inciso B dice, ¿qué hicieron finalmente los israelitas y qué respuesta misericordiosa recibieron? A ver, Vamos a darle lectura. Ujú. Dice, e Israel era en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Yo digo amén por eso, hermana. Amén. Ahí se acordaron de su Dios. Ahí se acordaron del Ahí Señor. se acordaron y sigue diciendo. Y aconteció que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, escuchemos bien, hermanos y amigos, Amén. aquí está una respuesta que Dios Un- siempre nos escucha. Un ¿no? ejemplo, ¿verdad? Ajá, un ejemplo, exacto. una respuesta. Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y yo os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Ah, qué impresionante historia estamos contemplando aquí. Sí, es Pero aquí no podemos ver más de que un Dios digno de misericordia, hermana. Es un Dios, es nuestro Padre, que un Padre cuánto no ama a sus hijos, y más nuestro Padre Celestial, porque aquí, aunque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, Jehová escuchó su clamor. Él escuchó cuánto sufrimiento sus hijos tenían por causa de, tal vez, muchas veces nosotros como seres humanos, como dijo usted, nos vamos al mundo y dejamos de andar en los caminos de Él, pero tropezamos en el mundo y ya no encontramos esa paz que solo Dios El nos Señor da. nos da. Sí, entonces aquí vemos que Dios es más que bueno Así es. y nos escucha. Y dice que, ¿qué hicieron finalmente los israelitas? Bueno, se dieron cuenta, dice que mientras eran más pobres, o sea, Más, estaban pasando ajá. situación, dice que entonces los hijos de Israel clamaron al Clamaron a Señor. Jehová. Eso era menester hacer no tenían por qué haber pasado por tanto esto, ¿verdad? Tanto Pero sufrimiento. aprendieron la lección, pero ¿sabe qué, hermana? Ahora nosotros la aprenderemos. Sí. Dice un versículo ahí en 1 Corintios 10, dice que esto aconteció como ejemplo para nosotros que vivimos en los postreros días, para que no hagamos como ellos hicieron. Sí. Y aquí me llama la atención, dice, ¿y qué respuesta misericordiosa recibieron? Dice que el Señor, Escucho. rápido, el Señor les escuchó cuando ellos clamaron. Sí. Y el versículo 7 dice que por causa de los meditas, dice que entonces dice que el 8 dice, Jehová envió Un varón. a los hijos de Israel, ¿un qué? Un varón un profeta. Mandó un profeta y rápido les transmitió su mensaje. Sí. Y ese mensaje que dice, yo soy el Dios de Israel, yo soy Vuestro su Dios. no Yo los temáis. hice salir de Egipto, los liberté de la esclavitud y afligí a los que te afligieron. Y el Señor, al Señor aquí les contesta bien pronto, ¿no? Su petición. Sí, su petición. Qué bonita Qué bonito que cuando nosotros hacemos, a veces hay momentos que quizás no encontramos la salida o por cualquier problema, a veces los problemas nos agobian, pero aquí está la respuesta, que Y- Jehová escucha nuestros ruegos, nuestro clamor, y Él rápidamente nos manda la contestación. Así A es. veces tal vez no sea la que nosotros esperamos, pero Él en su amor y misericordia es lo mejor para nosotros, lo que Él nos da de respuesta. El Señor les hace bien claro en el versículo 10, el Señor les hace dejar bien en claro Sí, cómo obró Él con ellos, con sus padres en antaño. ¿Y cuál fue el mensaje que les dijo? Dijo, yo soy Jehová vuestro Dios. No le tengan miedo a los dioses de los amorreos, dice, en cuya presencia ustedes van a habitar, porque
Dice, pero ustedes no obedecieron Obedecieron a mi voz. El Señor con tristeza dice estas palabras porque ellos hubieran evitado tan amargas consecuencias, Tantos sufrimientos. porque desobedecieron la voz del Señor. Sí, Y aquí nos da un ejemplo a nosotros, hermanas, cuando nosotros nos apartamos del Señor, no obedecemos la voz del Señor, pues sin duda alguna puede haber consecuencias. Por ejemplo, tal vez un día podemos ir a un lugar donde no debamos de ir. exacto. Y hay un escrito en la Espíritu Profecía, dice que los ángeles no entran a lugares de pecado. Pecado. Y entonces, por habernos apartado por un momento, por un instante, puede haber consecuencias ahí. Sí, Pero, bueno, tengamos presente de que mientras nosotros clamemos al Señor, Él está ahí para Él escucharnos. siempre va a estar ahí. Una atento. notita del Espíritu de Profecía que sigue aquí, dice, como el pueblo en su angustia prestó oídos a los reproches del Señor y confesó sus pecados, Dios nuevamente suscitó a un hombre que le ayudara. Bien. Qué hermoso. Vamos a ver a qué hombre suscitó para aquí que dice, les ayudara, ¿no? Vamos a la pregunta C, ¿cómo dice la pregunta, hermana? ¿A quién levantó Dios como el hombre de su tiempo? Y dice, ¿y por qué? Bien, vamos a contestar esa pregunta. A leer entonces. Jueces 6 del 11 al 14 dice. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que estaba en Ofra, el cual era de Joas Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Interesante. Qué palabra el Señor le dijo aquí, ¿verdad? Sí, Que, imagínese, Gedeón, el ángel de Jehová no era nadie más que Cristo. que Cristo Jesús. Era Cristo Jesús. Sí. Me llama la atención, dice, ¿a quién levantó el hombre? ¿A quién levantó Dios como el hombre de su tiempo? A Gedeón. Esa es la respuesta. Ese. Pero luego otra pregunta, ¿por qué? Si nosotros vemos la pregunta, en el versículo 12 está la respuesta. Sí. Que era un hombre esforzado. Y valiente. Es valiente. Valiente. Realmente que Gedeón era un hombre esforzado, quiere decir que Gedeón no estaba de ocioso. No. Gedeón estaba buscando la manera, cómo librar a su pueblo. Él ya por su mente había buscado cómo librarse de ese pueblo. Y notemos, hermana, que aquí tan pronto el Señor se le aparece, Él aprovecha para decir, Señor, dice, pero ¿dónde? Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo todo este mal? Exacto. Dice, ¿dónde está todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Que Él nos sacó de Egipto. Dice, y ahora el Señor nos ha desamparado. Ahora. Pero el Señor le dice, mira, dice, ve con esta tu fuerza, con ese ánimo que tienes. Yo he visto que tú eres un hombre valiente. Ve con ese ánimo que tienes, dice, y tú vas a librar a mi pueblo de los medianitas. Exacto. Dice, ¿no lo he dicho yo? ¿Qué palabra más poderosa puede tener? Que tenga Confianza, certeza y exacto. esa confianza que es Dios el que se la está diciendo. Si el Señor lo dice es porque así va a ser. Así hermano. va a ser, exacto. Así es. Y bueno, sí, nos adelantaríamos más por decir a lo que pasó, ¿verdad? Pero ya vemos cómo el Señor realmente les dio una victoria al pueblo de Israel a través de Gedeón. Sí. Cuando llevaban con un ejército a pelear, el Señor le dijo que eran muchos y el último salió con 300, imagínense. Imagínense. Y es que las luchas son del Señor. Exacto. Aquí vemos que el Señor, con muchos o con pocos, el Señor su obra la va a llevar a cabo. Su obra se va a llevar. Así es. Algo más que usted... y hay otros versículos aquí en la Sí. pregunta, hermano. Vamos entonces a leerlos. Vamos a leer Proverbios 4:26. El libro de Proverbios 4:26. Sí, dice,
examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. Ah, Estamos escuchando bien que dice que examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. Aquí Dios nos está diciendo, si tú me obedeces a mí, todo te irá bien. exactamente. Entonces, Y me llama la atención porque la notita decía que cuando el pueblo en su angustia prestó oídos a los reproches del Señor, dice que confesó sus pecados. confesó. Y el Señor nos manda que examinemos dónde caminamos. Exacto. Y examinar dónde caminamos va más allá de pensar literalmente lo que el Señor está diciendo. Que examinemos lo que pensamos, examinemos lo que vemos. hacemos, lo que vemos. Y todo esto, ¿no? El Señor nos manda que examinemos esa senda para ver si estamos Correcto. correctos, ¿Dónde estamos vamos? obedeciendo al Señor, estamos Exacto. desobedeciendo. Este versículo es importante, hermana Carolina, porque usualmente a veces pensamos que estamos haciendo bueno, pero a lo mejor estamos haciendo cosas que no están bien. Y nos llama a reflexionar, a que examinemos Examinemos nuestra vida. Y luego dice que todos nuestros caminos, ¿cómo deben de ser? ordenados. Ordenados. y Porque Dios rectos. es un Dios de orden. Y creo yo, hermana, que estas características las tenía Gedeón. Sí, Porque Gedeón se esforzaba se por esforzaba hacerlo por bien, hacerlo bueno. Por eso el Señor el Señor no va a poner sus ojos en alguien que no pueda hacerlo. está bien adentrado en la idolatría o No. viendo o adorando a los dioses. Yo creo que Gedeón, algo había en Gedeón que a Dios Le lo agradó, tomó, le le agradó. agradó Ujú. exactamente, y lo tomó como caudillo, como Sí. juez, como ¿qué dijo la lección? Como un libertador. Un libertador. Como un libertador. Sí, un libertador. Y aquí también ven en Ageo. Ageo 1:7 dice, así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos. Aquí Ah. está, que Dios nos manda, como estaba diciendo usted, a Ujú. que nos examinemos, También Ageo, el Señor en su palabra también nos está diciendo ese mensaje, ¿verdad? que nos Que examinemos, nos examinemos y y consideramos nuestros caminos. consideremos en qué camino andamos, si estamos haciendo su voluntad, si estamos impartiendo este mensaje a otros que no lo tienen. Entonces es tiempo de que, bueno, esto me incluye a mí, que haga la obra que Él manda Amén. para que encontremos eso que Dios vio en Gedeón, que se estaba esforzando por su pueblo. Así es. ¿Algo que usted más quiera corroborar, hermana? Si no, mire la notita que viene abajo, nos dice Sí. dice el Espíritu de Profecía en esa nota tan interesante. Exacto, dice. Dice, Mien- léala. Mientras Gedeón trabajaba en secreto y en silencio, pensaba con tristeza en las condiciones de Israel y Ujú. consideraba cómo se podría hacer para sacudir el yugo del opresor de su pueblo. Aquí es- Eso era Eso es lo que tenía en su mente. lo que Dios Que- vio Exacto, lo que Dios vio en este en hombre. Gedeón, Que que él estaba mientras él trabajaba en secreto. preocupado por su ¿Qué pueblo. estaba haciendo en secreto? ¿Qué estaba trabajando en secreto? Acuérdense que leímos el texto, que él estaba moliendo unos granos de trigo Ajá. para esconderlo, ¿verdad? Esconderlo Pero de- mientras él hacía ese trabajo, estaba pensando en cómo librar a su pueblo de ese Exacto. opresor. Por eso el Señor lo ve como libertador, hermana. Es lo que Amén. nosotros tenemos que estar siempre. Yo creo que esta es una característica que Gedeón tenía muy especial, debemos tenerla también nosotros. Sí, Debemos estar pensando cómo ayudar Cómo al hacer pueblo de Dios, la cómo hacer obra. Y cuando estamos preocupados en las cosas de Dios, y cómo hacer aquello y cómo hacer esto, el Señor nos va a traer, guiar. nos va a guiar y nos va a traer para hacer una obra exacto. grande. Qué bonita Qué lectura. bonito es que La última parte la otra última nota del miércoles, dice, oración cada paso que den sus pies. el que tiene la mente. Perdón. El que tiene la mente abierta a la palabra de Dios considerará con oración cada paso que den sus pies para honrar a Dios y hacer su voluntad. Amén. Qué bonito pensamiento nos pensamiento. deja que cada paso que nosotros demos, andemos en oración con Dios, que pensemos siempre en Él, hacer su voluntad, y que así como Gedeón agradó a Jehová, nosotros también podemos agradarle si andamos en los caminos de Él. Así es. Entonces- Decía esto que me llama la atención, es que el que tiene la mente abierta, el que tiene la mente abierta a la palabra de Dios. Y Gedeón tenía esto.
perdón, él tenía esa mente abierta a la voz de Dios, Escuchar esperaba escuchar la voz de Dios. Cuando él escuchó la voz de Dios rápido dijo, oh Señor mío, Serás. Jehová mío. Y dice, si el Señor es por nosotros, ¿por qué estamos sufriendo tan grande calamidad? Y bueno, Gedeón le dolía la opresión que su pueblo De estaba su pueblo, pasando. exacto. Era muy triste la condición de las consecuencias del pueblo de Dios por haberse apartado del Señor. Pero dice que el que tiene la mente abierta a la palabra de Dios, dice que considerará con oración cada paso que dan sus pies. Eso es, hermano, estar siempre preocupados si estoy agradándole al Señor. Y con oración preguntar, Señor, Estoy haciendo tu voluntad. ¿estaré haciendo tu voluntad? Señor, realmente a veces dime, Señor, guíame. Y es una manera de tener la mente abierta siempre a la voz de Dios. Al escuchar, estar atentos. Un día estando tanto así, vamos a vivir como no. Amén. Dios nos va a hablar, mira, esto es lo que debes hacer. Qué hermoso. Y como Dios, el Señor nos va a guiar. Y de esa manera nosotros honraremos a Dios y haremos su voluntad. Amén. Hermana Carolina, pues qué lección tan importante hemos tocado hoy miércoles. Sí. Esperamos que esta lección que para nosotros ha sido una bendición, Amén. también lo sea para ustedes, nuestros queridos oyentes. Todos aquellos que nos pueden ver o escuchar a través de todos los medios por los cuales se imparte este estudio. Lo hacemos de todo corazón para ustedes, para que se mantengan siempre fortalecidos en la palabra del Señor. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy miércoles en ese estudio. El Señor les bendiga a todos. Y estuvo con ustedes mi hermana Carolina Molina y un servidor, Joselito Rentería. Queremos despedirnos, no sin antes elevar una palabra de oración. Amén. Oremos, hermana. Padre nuestro que está en los cielos, cuán grande y misericordioso es usted, Señor, Amén. que aún viviendo en momentos tan difíciles, tan llenos de maldad e idolatría, hoy usted nos concede los momentos de paz. Amén. Gracias. Estar estudiando su palabra, analizando su palabra, Señor, nos da paz, tranquilidad y seguridad. Amén. Pero, Señor, más sin en cambio, no permita que caigamos en un adormecimiento, que nuestros ojos puedan ver qué tan grande y maligno es el pecado, que no caigamos en la idolatría, que comprendamos muy bien cuáles son los engaños que el enemigo tiene para entrampar a su pueblo. Sin duda alguna, la lección de hoy ha tenido grandes lecciones para nosotros hoy, Señor. Le pedimos una bendición por cada hermano que estuvo con nosotros en este estudio. Y bendígale ricamente, Señor, y que sus bendiciones, más que materiales, puedan ser espirituales. Amén. Todo esto le agradecemos y se lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor.